Bien, vamos a ver hoy la expresión decimal de los números reales o números aproximados. Como bien hemos estado diciendo a lo largo de este tema, trabajamos los radicales como los números irracionales y la manera más exacta. Es una forma de expresar sin error, pero ahora esa forma ya sabéis que los números radicales o los irracionales tienen infinitas cifras decimales y esto a veces nos obliga a trabajar con cotas de error o aproximaciones que hacen que este número sea más tratable y más próximo a la mentalidad humana. Por lo tanto, vamos a explicar una serie de conceptos. Por ejemplo, vamos a empezar con la expresión decimal de números reales, errores y cuotas. ¿Qué es el error absoluto? El error absoluto es la diferencia en valor absoluto del valor real y el valor aproximado. Bien, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Unos ejemplos que podemos ver a lo largo de nuestra vida es el de una factura telefónica. Sabéis que las facturas telefónicas nos viene el coste de las llamadas y a veces nos vienen con muchos decimales. Decimales de más. Cuando digo de más es porque tienen más decimales que cifras tiene inferiores a los céntimos. Por lo tanto es inviable. Vamos a ver, en un ejemplo, en una factura telefónica nos sale que el recibo cuesta 35,7893 euros, pero nos cobran 35,79 euros. Es normal porque la moneda más pequeña es el céntimo de euro, entonces no existe ni la milésima del euro, no existe ni la milésima del euro ni la 10 milésima del euro, ¿vale? Entonces lo que quiero saber es qué error absoluto se comete. Bien, vamos a leer el enunciado de nuevo. En una factura telefónica nos sale que el recibo cuesta 35,7893 euros, pero nos cobran 35,79 céntimos o 75,79, porque no existen monedas inferiores al céntimo de euro. La pregunta es, ¿qué error absoluto se comete? Bien, lo primero que vamos a hacer es... Bien, vamos a aplicar la fórmula del error absoluto, el valor real menos el valor aproximado. El valor real, que es el valor que ha cuantificado el sistema informático de la empresa telefónica, es de 35,7893 y nos cobran 35,79. Fijaos que es un exceso, nos han cobrado por exceso, pero fíjate la cantidad de menos 0,0007. Una cantidad nimia, no llega ni a un milieuro. Entonces, en realidad, lo que se ha cometido un error, menos como es negativo, este valor es mayor que este, es menor que este, pues no han cobrado, pues fíjate, no llega ni a un céntimo, es la 10 milésima parte, la centésima parte del céntimo. Aquí tenéis 0,007 céntimos. Este es el error que se ha cometido. Fijaos que ya lo he dicho a lo largo de la clase, siempre que se haga una aproximación se comete un error. Lo importante es que este error esté dentro de este control. Y también estamos en una época que es la era digital. En la era digital, uno de los grandes problemas que tenemos que hacer frente es que hay muchos programas informáticos que hacen millones y millones de operaciones cuando entran en bucle. Entonces, tú imagínate esto multiplicado por 1.000.000, ya estos errores son bastante considerables. Por eso es muy importante hacer los redondeos y todo y calcular al final de las operaciones. Vamos a seguir más adelante. Si se desea comparar dos errores, por ejemplo, uno medido en metros y otro en centímetros, nos vemos en la obligación de utilizar el concepto de error relativo. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor real. Bien, este error también se suele expresar en porcentaje, basta con multiplicarlo por 100. Vamos a poner un ejemplo. El sonar de un submarino comete un error de 10 metros por cada 10 kilómetros de distancia y un láser de medida comete un error de 2 centímetros por cada metro. ¿Cuál de los dos es más preciso? Fijaos que en un principio el error absoluto del submarino son 10 metros y el error absoluto del láser es de 2 centímetros. El error absoluto del centímetro del láser es mucho más chico que el del submarino. Pero claro, cuando estamos haciendo con el sonar de submarino estamos en escala, haciendo medidas de escalas de 10 kilómetros, mientras que en el otro estamos en la escala de los metros. Este error no es exacto, esto es una cosa, un problema que me he inventado yo. Por lo tanto, no hacer caso, los que seáis
con exacto porque no controlo los errores que tienen los ultrasonidos y el láser. Bien, vamos a aplicar la fórmula del error relativo, error absoluto por el valor real. Bien. Vamos al caso del submarino. En primer lugar, en el caso del submarino, cogemos 10 metros por kilómetro. Muy importante en este caso que todo esté en las mismas unidades. 10 kilómetros son 10.000 metros. Como tenemos metros por metro, vamos a hacer un análisis dimensional muy propio en física. Quitamos los metros y los metros. Tachamos esto, entonces nos sale 10 partido entre 10.000, o lo que es lo mismo, 1 entre 1000, es decir, 0,001. En tantos por ciento es un error al multiplicarlo por 100 del 0,1%. Este es el error que comete el sonar de un submarino. ¿Qué pasa con el láser? En el láser son 2 centímetros por 1 metro, pero para hacer el error relativo tienen que estar en las mismas unidades. Vamos a pasarlo a la unidad más chica, que son centímetros. 2 centímetros, 1 metro lo pasamos a centímetros, que son 100 centímetros. Y en este caso, al tener centímetro entre centímetros, haciendo el análisis dimensional, esto con esto se nos va y nos va a dar una expresión adimensional. 2 partido de 100, 1 entre 50, que es 0,02. Fíjate que al multiplicarlo por 100, me da 0,02 por 100, me da un 2%. Fijaos que el error absoluto relativo que se comete el sonar es de 0,01 y este es de 0,02. Es mucho mayor el que comete el láser que el que comete el sonar. Es más preciso en este tipo de medidas el sonar que el láser, o en tanto por ciento de un 0,1% y el otro es de un 2, tanto por ciento. Bien, vamos a la cota de error. La cota de error, fijaos que muchas veces en los casos anteriores hemos visto números decimales finitos, pero los números que nos van a salir en la vida pues son números que son infinitos, sobre todo lo que hemos visto referente al tema de los números irracionales o números que proceden de las raíces, sean cuadradas, cúbicas, cuartas y quintas. En este caso yo me veo en la obligación de aproximarlo. Cuando haga la recta, si aplico el error absoluto y el error relativo, nos vamos a dar cuenta que son números de infinitas cifras decimales. Por lo tanto, voy a llegar a una cuota. Vamos a ver cómo lo tengo aquí formado. Dice, a lo largo de este tema hemos visto números de infinitas cifras, como lo son los números irracionales y los decimales periódicos, sean puros o sean mixtos. En estos casos, el error absoluto tiene infinitas cifras, por lo que lo práctico es dar la cuota de error, sea absoluto, sea relativo, y esto consiste en hallar un número K que es un número real, podemos poner pertenece a los números reales, si os gusta, pertenece a los números reales, que cumple esto, error absoluto menor que K y error relativo menor que K. Esto al principio es vamos a ponerlo con un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con los números irracionales. Bien, el ejemplo es muy sencillo, el ejemplo que vamos a utilizar es ni más ni menos que el ejemplo de aproximar la raíz cuadrada de 3 por 1,73. Si cogemos nosotros la calculadora, cogemos aquí, vamos a poner raíz de 3 y me va a dar la bonita cifra. Fijaos que esto en realidad es una aproximación, no es exacto, porque 1,73, 20, 50, 8, 0. Esto es la mejor aproximación que hay de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cifras. Es la mejor aproximación de 10 cifras que hay, porque es un número de infinitas cifras y la calculadora tiene una memoria. Entonces esto lo que hace es un redondeo. Vamos a ver ahora cómo abordar esto. Yo cojo raíz de 3, menos 1, el error absoluto, valor real, valor aproximado. Pero claro, el valor real de raíz de 3 tiene infinitas cifras decimales, que es lo que estamos... Fijaos que este número es el mismo que he puesto aquí y voy a restarle. Al restarle, que lo he hecho con la calculadora, me da 2,0, infinitas cifras, 10 elevado a menos 3. Fíjate que aquí me da este número de 0,0020. Claro, este número es de infinitas cifras decimales. Los números de infinitas cifras decimales, para trabajar con ellos, se necesita infinito tiempo y luego, si queremos meterlo en un ordenador, pues
Un ordenador, si quiere entrar ese número exacto, necesitaría infinita memoria, cosa que es inviable. Entonces yo voy a hacer una cuota. Una cuota, por ejemplo, pues puedo poner 0,2, 0,3, siempre mayor. Este número cojo, pues no me obligo. Cojo aquí, como aquí el 50, pues esto lo pongo en 1. Este número cometo una cuota de error de 0,0021. Es decir, cuando yo he multiplicado por 10 elevado a menos 3 todo este número me da 0,0020, 50, 80, este es el error y sigue, puntos suspensivos porque sigue. Entonces yo pues no me complico, aquí yo estoy trabajando con un número decimal finito, es una cuota de error que es procesable, que puedo trabajar y puedo controlarlo, y aquí es lo que hago. Lo mismo voy a hacer con el error relativo. Fijaos que es el error absoluto. El error absoluto, en realidad cojo raíz de 3 menos 1, 1,73, la raíz cuadrada. Ahora, si yo cojo aquí, pues le doy ans, le doy ans de ansa, menos 1,73. Esto me va a dar ni más ni menos 20, esto me da 20, y aquí lo voy a dividir, aquí cogería, como es la respuesta de esto, ansa dividido de raíz de 3, que me da este número. 1,18, fíjate, 1,18 por 10 elevado a menos 3, o lo que es lo mismo, 0,01. Pero este número, claro, como esta recta de un número irracional, tiene infinitas cifras decimales. Infinitas cifras decimales, infinito tiempo par. Si queremos trabajar con ese número exacto, necesitamos infinito tiempo para escribirlo. Y si queremos procesarlo con calculadora, necesitamos infinito dinero para pagar una calculadora de infinito o un ordenador de infinita memoria. Por lo tanto, no me voy a marcar, pongo estos ceros, puntos suspensivos, y vamos a escoger una cuota. Si te das cuenta, me fijo aquí que esto, pues yo puedo 0,12. La siguiente hago el redondeo y esto aumento en unidad, 0,012. De aquí yo cojo, al multiplicarlo por 100, me da un error del 0,12%. Esta cuota nunca lo vamos a saber, es ciencia exacta, pero podemos tener con precisión, podemos controlarlo. Es decir, la conclusión final, que cuando veamos los números irracionales, nunca vamos a controlar esos números. Pero sí es posible o sí es viable que esos números los podamos meter siempre dentro del control, mejor dicho, ¿no? Nunca vamos a trabajar con el número exacto, y siempre que cometamos una aproximación vamos a cometer un error. De luego, si vamos a cometer un error, que ese error esté bajo control, y esto es lo de las cuotas, lo que me va a permitir tener esos errores bajo control. Pues nada, con esto ya termino, esto va a ser de pasada, ya me paso ya los logaritmos, y el siguiente tema de potencias de 10, pues me voy a tomar una licencia y lo voy a dar por explicado. Si tenéis alguna duda y algunas actividades, veremos las actividades. Bueno, un saludo a todos y que tengáis buena tarde.